Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez ya cerrando esta unidad, que es la edición, que consiste justamente en ir recordando cómo editar, es decir, cómo vamos a comenzar a ir viendo su trabajo que usted me está mandando vía internet, ya sea según el Classroom o que me manden por WhatsApp. ¿Ya? Bueno, en este caso justamente vas a seguir dándole ideas ya para poder seguir lo que es su edición. Y obviamente esto, como es grabación, no puedo mostrar sus trabajos, que ustedes me muestren sus trabajos, porque obviamente no estamos interactuando. Pero es más o menos para que tengan idea de qué trató la clase de hoy día. Bueno, lo primero que hablamos fue de que para hacer una buena redacción, para escribir un texto, en este caso un texto informativo que fue el que se le pidió, hay pasos que hay que seguir. Primero, obviamente, tengo yo que contextualizar el proyecto de escritura, es decir, tengo que ver de qué voy a escribir, ¿cierto? Y para ello, como segundo paso, necesito buscar documentos en internet, eh, para, para poder conocer más sobre el tema, ¿cierto? Yo le había dicho que tres documentos de internet que hablen del tema, podría yo utilizarlo para sacar mi texto. Del caos que puede surgir de ahí, ¿cierto? Porque hay muchas ideas, hay que buscar y ordenar según lo que yo vea más conveniente hacerlo, ¿ya? Acuérdense que en esa parte eh, nosotros le habíamos dicho que lo importante era tener una estructura que tenga una introducción y por lo menos tener dos subtemas, es decir, dos subtítulos con sus respectivos párrafos, ¿ya? Y obviamente eso primero se escribe en borrador, ¿cierto? Se escribe en una hoja, en un cuaderno y después lo pasan a limpio, ¿ya? Para hacer la revisión, que lo ideal hubiese sido que la revisión sea hoy día, pero obviamente no todos tenían listo el trabajo para hacerlo hoy día. Para poder hacer la edición, es decir, ver los detalles y dejarlo ya listo para poder ser publicado. En el sentido nuestro, no sería publicación directamente, pero sí sería entregar el trabajo. Por ello, ya se le da algunas organizaciones de texto para este tema, que por ejemplo, usted me podrían decir, profesor, pero ¿cómo yo puedo dividir en subtemas, ¿cierto? Y poner subtítulos. Bueno, ahí le damos una forma de hacerlo. Siempre la introducción es la descripción o definición del qué es un ciclista, qué Consiste ser un ciclista, por ejemplo, como introducción, para dar paso a los subtítulos. ¿Qué subtítulos pueden ser? Clasificar los tipos de ciclistas, por decir algo, tipos de ciclistas, cómo se clasifican. Puede ser un subtítulo. Otro subtítulo podría ser comparación, qué se asemeja o en qué se diferencia con los automovilistas, por ejemplo. Estoy dando el ejemplo de ciclistas porque se me ocurrió ahora. Que yo no digo que te van a escribir solo ciclistas. Otro subtítulo que podría ser es, por ejemplo, planteándose una pregunta, ¿cierto? O hay un problema que queremos resolver, o ver la causa y efecto del ciclismo, ¿cierto? Qué cosas buenas, cosas positivas, cosas negativas, etcétera. Y obviamente nos podemos apoyar de ilustraciones como tal. Ok. Dicho eso, les recuerdo entonces que todo texto, como ya lo habíamos visto ahí, allí lo estaba yo poniendo el ejemplo de la mantis religiosa, ya que es un insecto cuyo cuerpo está formado por tres partes, que sería la cabeza, el tórax, ¿cierto? Y el abdomen. Tiene ojos compuestos, es decir, puede ver imágenes y colores. Las patas frontales poseen unas fuertes púas para agarrar e inmovilizar a sus víctimas. Su nombre se debe a la forma en que dobla sus patas. Delantera, por eso se le llama mantis. Ya su color suele ser verde o pardo. Se, ma- se- perdón, se camufla muy bien entre las plantas justamente por su color. ¿Ya? Las hembras son de tamaño mayor que los machos. Entonces, todo eso que se dan cuenta es como dar una definición qué son las mantis religiosas. Eso quiero hacer con este texto, que es un texto informativo. Y después van a hablar de dónde habita. Porque una cosa es decir qué son y otra cosa es decir detalles como es dónde habitan, su hábitat.
Y ahí por lo general la mantis se encuentra en plantas donde también hay otros insectos alrededor. Entonces ya con eso ya me está dando algo específico y por eso es un subtema y por eso tiene un subtítulo como tal. ¿Ya? Otro puede ser alimentación. Yo puedo preguntarme, por eso en otra clase habíamos hablado, a ver, ¿qué puedo hablar sobre las mantis religiosas? Puedo hablar de dónde viven, puedo hablar de qué se alimentan, puedo hablar de qué se reproducen. Por ejemplo, ahí hay 3 ítems, hay 3 subtemas y cada uno con su subtítulo, que el primero, como habíamos dicho, era hábitat, el segundo era alimentación y después puedo hablar de la reproducción. Yo le estoy pidiendo como mínimo dos subtemas. Si pueden ser 3 o 4, excelente, pero con dos, perdón, estamos al otro lado, ¿ya? Como para la evaluación de su tarea. Ese es el ejemplo, porque allí estoy hablando de la alimentación, de la reproducción y de dónde vive. Muy bien. Ya, bueno, estas preguntas las contestamos obviamente en clase, porque ahí decía según el texto qué parte del cuerpo del amante le sirven para atrapar a sus presas, lo decía el texto. La amante religiosa recibe el nombre debido a qué, también lo decía el texto, de qué trata el texto que leíste, también lo habíamos hecho en clase como tal, ya en relación a, a las preguntas que era para, aparte de poder repasar la estructura de un texto informativo, también hacer comprensión lectora, para que se den cuenta que el tener claro la comprensión lectora, la estructura de un texto, me ayuda a la comprensión lectora. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo digo según el texto qué parte del cuerpo, entonces, ¿qué parte del cuerpo? Entonces, eso estará en alimentación, en reproducción, o estará en, en su definición de este insecto. A eso va con esto. La amante rosa recibe el nombre debido a, entonces todo esto tiene que ver con la definición, por eso las preguntas iban directamente a la introducción. Bueno, y acá obviamente les decía justamente qué es la estructura de un texto informativo, donde siempre hay un título que informa de qué se va a hablar, como todo título, todos los títulos nos dicen de qué va a tratar el texto. Un subtítulo, o subtítulo, perdón, que resume la idea principal de uno o más párrafos específicos, ¿ya? Hay siempre una introducción que sería el párrafo o los párrafos, que me va a indicar el tema del texto, se puede presentar en uno o más párrafos dependiendo de la extensión del texto, ¿cierto? Y siempre generalmente habla de la definición de lo que vamos a tratar. El cuerpo son los párrafos que contienen la información, o sea, son los demás párrafos. Las conclusiones, porque muchos de estos textos tienen conclusiones, el que habíamos observado no los tenía, pero eso iría al final como cierre. Y elementos gráficos, como fue en este caso el elemento gráfico, que fue la ilustración que estaba acá. Muy bien. Entonces acá también le pedíamos que ustedes hablaran qué es la amante religiosa, el título del texto es, ¿cierto? Que ahí decía, cuáles eran los subtítulos para que ustedes vayan viendo, que así que lo podemos recordar acá, que les preguntaba cuál era el título, la amante religiosa, cuáles son los subtítulos, hábitat, alimentación y reproducción. Muy bien. Después les daba en la clase, acuérdense que ahora lo hago más rápido esta parte vía YouTube porque mi intención es potenciar la parte de clase sincrónica, ¿ya? Y solamente estoy grabando y hacer este doble esfuerzo de hacer la clase y aparte de grabar la clase, pero no con estudiantes obviamente para cuidar ¿cierto? La parte privada de los estudiantes como tal. eh, Solamente me grabo yo solo, como lo estoy diciendo ahora. Y además, solamente he mantenido esto de grabar la clase y mandar por YouTube para que si alguien no pudo entrar, más o menos tenga idea de qué trató el texto, de qué trató de qué trató la clase como tal. Pero ya no en sí hacer la clase misma por un tema justamente de darle potencial la clase sincrónica para que es el ideal que tenga la clase sincrónica y no solamente ver el YouTube. Por eso estoy potenciando la clase sincrónica, ¿ya? Entonces, y dicho de paso, normalmente estaba usando los textos para hacer esto. Ahora, en este caso, no estoy usando los textos escolares. ¿Por qué? Porque para poder expresar y dar ejemplo de textos informativos, no tenía muchas opciones en el texto escolar de los que ya he utilizado, porque ya hay varios que he utilizado, por lo tanto ya no había mucho de dónde utilizar, por eso tuve que usar de otros textos.
Y es así que también les puse para que puedan revisar si están captando la idea de la estructura de un texto informativo, este texto que es muy pequeño, que era el erizo de tierra, que tiene dos subtítulos, características físicas y alimentación, ¿cierto? Ahí dice, el erizo de tierra es un mamífero con características físicas muy especiales. Se dan cuenta que la introducción, que sería el primer párrafo, define lo que es un erizo de tierra. Después, a continuación, ya lo da su característica física y cómo se alimenta. Su columna vertebral es muy flexible, tiene forma arqueada, además posee una musculatura fuerte, lo que le permite realizar movimientos rápidos, que lo dejan convertido en una bola de púas, o sea, se enrolla. Su cabeza está diseñada para que al enrollar su cuerpo, las púas no la dañen. Los erizos son hábiles trepadores. Y en alimentación, que sería el siguiente subtítulo, por tanto, me va a decir que va a tratar este párrafo, es que según su alimentación, el erizo de tierra puede clasificarse como un animal omnívoro porque come insectos, gusanos y frutas. Ya puede comer tanto vegetales como otros animales. Muy bien. Entonces, ese es un texto informativo. Es corto, pero tiene todas las partes del texto. Ya entonces ahí le preguntaba a ustedes en la clase sincrónica, el erizo de tierra es un texto de qué tipo, formativo obviamente, y fue escrito para formar. ¿Qué información entrega? Justamente, ¿qué información entrega el párrafo que se encuentra bajo el subtítulo características físicas? Justamente eso, la forma anatómica de este animal. Muy bien, entonces para recordar, para que ustedes puedan escribir su texto, si que aún no lo han hecho, tienen que recordar que siempre tiene que haber un título. Tiene que haber una introducción, que es el primer párrafo o varios párrafos, dependiendo del texto. Y hay unos subtítulos como sacar raíz, tronco, ramas, hojas, porque este es sobre las partes del árbol. Y esto sería el cuerpo de la información, ¿cierto? Y este sería el elemento gráfico como tal. Muy bien. Y ahí le decía, si es que alguien no lo había hecho aún, que aportaran con decirnos qué texto voy a escribir, para qué voy a escribirlo, a quién voy a escribirlo, y que vaya más o menos diciéndome, ¿cierto?, el título y los párrafos. ¿Y qué iría? Ya, acá lo que yo traté de hacer énfasis en la clase fue que se den cuenta que en el primer párrafo sí o sí tengo que hablar de la introducción, es decir, definir sobre el tema que voy a hablar. En los siguientes párrafos que están con un subtítulo en cada uno, ¿cierto? Obviamente de qué podría yo tratar sobre ese tema, sobre la alimentación, sobre el hábitat, sobre qué comen, cierto cuánto años viven, no sé. Ahí tendrían que ver ustedes. Muy bien. Entonces, con eso ya podrían escribir su título, ¿cierto? Hay que escribir el subtítulo, la introducción, los subtítulos del cuerpo y los elementos gráficos. Si es así que desean, no le estoy exigiendo el elemento gráfico, pero si desean lo pueden poner. Y eso era justamente lo que necesitábamos hacer en clase. Ya, algunos pueden presentar su trabajo, ¿cierto? Para poder sacarle provecho y diciendo, profesor, yo te hice esto, el otro. Sería lo ideal, ¿ya? Muy bien, eso es, porque esto es una nota. Acuérdense que no hay evaluación tipo formulario de Google, es decir, no hay pruebas, solamente nos vamos a avanzar en las notas de esto que estamos haciendo, de las tareas. Ya saben que cualquier consulta me pueden hacer a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.